A todos. Saludo primeramente a todos nuestros amigos desarrolladores, muchos socios de la Canadevi que nos acompañan. Saludo a mi querido amigo Enrique Alarcón, director de ventas de la empresa Semposa, que hoy tenemos una importante capacitación. Creo que siempre es importante estar al día, ¿no? Con las nuevas tecnologías, pues también nuevas técnicas que se requiere para toda esta industria. Nos va a dar la capacitación Daniela Wagner, que es un especialista y nos va a dar en materia de viga tubular. Pues bienvenidos a todos. Para Canadevi, pues es un honor participar y por supuesto a mi querido amigo Enrique Alarcón, que le paso la palabra. Bienvenidos. Muchas gracias, Manuel. Buenos días. Siempre un gusto saludarte. Buenos días a todos. Gracias por inscribirse, gracias por estar interesados en siempre actualizarse, ¿no? Ahora con los cambios que nos representa el COVID, pues tenemos que implementar nuevas tecnologías que nos apoyen a tener menor contacto con gente, ¿no? A tener mayor distanciamiento social, aunque esa palabra no me gusta, sino más bien distanciamiento del espacio, ¿no? Pero pues los materiales prefabricados que hacemos en Semposa nos ayudan a tener precisamente esa menor distancia, a tener menores necesidades de gente, ¿no? En obra, ¿no? Reducimos la mano de obra y al reducirla, pues también reducimos los riesgos de contagios, ¿no? Además que tenemos otros beneficios, ya que gracias a las diferentes virtudes de los prefabricados, ¿no? Pues tenemos menores consumos de madera, menores consumos de acero, siempre buscando la eficiencia en la obra, la reducción de costos, ¿no? Y también, por otro lado, pues cuidar la seguridad y el confort, ¿no? Para nosotros, pues es un placer trabajar este mes de agosto. Vamos a estar trabajando en lo que le llamamos el mes del prefabricado, en conjunto con la SMIE, Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, en conjunto con la NIPAC, en conjunto con la NIIB. Estamos en un mes del prefabricado donde se van a estar atacando pues, varios puntos de cómo diseñar mejor nuestros proyectos, cómo utilizar, cómo implementar los prefabricados en nuestros diferentes proyectos. Entonces, es importante que cada uno de nosotros, desde las diferentes perspectivas, hablamos desde la perspectiva del diseño estructural, cómo debemos de calcular mejor nuestras estructuras. Hablamos desde la perspectiva arquitectónica, cómo podemos diseñar y aprovechar las ventajas arquitectónicas que nos brindan los productos prefabricados para mostrar acabados, acabados, por ejemplo, de concreto, o dar otro tipo de acabados, de apariencias, pero a la vez construyendo con grandes luces, grandes claros, soportando grandes cargas, teniendo diversos diseños, ¿no? También vamos a tener otras semanas donde es la perspectiva del desarrollador, ¿no? ¿Cómo hacemos que un proyecto tenga un menor costo financiero y sea un producto más sustentable, que les ofrezca confort a su cliente final, ¿sí? A través del prefabricado? Entonces, es importante que se metan a la página el mes del prefabricado, que nos acompañen en Semposa. Vamos a estar dando varios webinars, vamos a hacer visitas a proyectos, vamos a hacer visitas a planta, para que tengan la oportunidad de conocer un poco más a fondo lo que es el mundo del prefabricado. Y bueno, siempre si tienen alguna duda, los invito a todos a participar por medio del chat, por medio del WhatsApp, por medio de nuestros medios de contacto, pues para poder ampliar sus dudas y que sepan, pues, qué tanto pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, este tipo de hospitales o esta clínica que les estoy presentando son una de 3 clínicas que hicimos para CEMEX, que CEMEX en total ha hecho hasta ahorita 23 clínicas, módulos para 44 camas de COVID que se han realizado, cuando menos las que nos correspondieron a nosotros, en un proceso de 10 a 15 días, ¿no? Y todo esto gracias a tener muros prefabricados, cimentación prefabricada, sistemas de piso prefabricados y sistemas de techo prefabricados. Entonces, pues le paso la palabra a mi colega, la arquitecta Daniela Wagner, con quien es un gusto participar. Ella es arquitecta con una maestría en estructuras por parte de la UNAM. Algunos de ustedes ya han tenido el gusto de conocerla y participar con ella directamente en las obras. Y
Y pues bueno, aquí les he estado mostrando un poquito de los diferentes productos y soluciones que manejamos en Semposa, ¿sí? Donde puedes desde bardear una nave industrial, un conjunto residencial, hasta poner las techumbres y o fachadas de un edificio. Los dejo entonces con la arquitecta Daniela Wagner. Muchas gracias, buenos días a todos. Manuel, te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Nos vemos mañana en el evento de Canadevi. Que estés muy bien. Hasta luego y buen día a todos. Gracias, hasta luego. Saludos a todos. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por darnos la oportunidad de presentar hoy aquí y gracias por su interés de tomar esta capacitación y siempre pues aprender algo nuevo, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de losas prefabricadas, un poco en general, pero especialmente de la viga tubular. Entonces, es importante que va creciendo, está creciendo aquí los prefabricados en México actualmente debido a que sube el precio de la madera, que sube el precio del acero y así, y entonces como los prefabricados trabajan más eficiente, pues ahorita es buen momento de cambiar la idea en la mente y abrirla para estas nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, en general, ¿qué es un prefabricado? Un prefabricado puede ser tanto una columna, una traba, una losa, las fachadas o hasta la cimentación en una obra. Y su característica es que se fabrica en un taller bajo normas industrializadas y procesos industrializados. Se transporta a la obra y se ensambla la obra. En la obra, aquí vemos más o menos las etapas que componen un prefabricado. Entonces vemos en la primera foto que se fabrica aquí en una fábrica en mesas muy largas. Aquí las mesas para fabricar la viga tubular, de la que vamos a hablar hoy, son de 100 metros de largo, entonces lo hace un proceso muy eficiente. Después en la segunda foto vemos que el camión lo lleva a la obra, allá necesito sí una grúa y de allá los transporto directamente del camión a la losa, also no hay un intermedio, la idea es que no se almacena y que no ocupa espacio en la obra. Y como tercer punto, se monta en la obra y se instala todo el resto de la losa, ¿no? Es una losa compuesta, por eso se llama sistema de viga tubular. Vamos a hablar hoy pues un poco general de prefabricados, el sistema de viga tubular, más al fondo, las características de sus elementos, los tipos de apoyos, el transporte y el montaje, cómo se hacen las instalaciones, cuáles son las ventajas de los prefabricados y algunos proyectos que hemos realizado. Entonces aquí en esta imagen vemos los productos que fabricamos aquí en Semposa. El más sencillo y que la mayoría de ustedes lo va a conocer es la vigueta alma abierta, que vemos aquí que es prácticamente una vigueta que está hecho con un patín muy sencillo de concreto FC' de 200, con alambre, also con una armadura y algunos aceros de refuerzo, ¿no? Después, un poco más tecnológico, un poco más elaborado, ya es la vigueta pretensada, que es totalmente de concreto, que es un concreto de 350, debido al preesfuerzo que lleva. Entonces, para que resista este preesfuerzo ya no puedo usar un concreto o un concreto simple, ¿no? Entonces, esta vigueta lleva cables de preesfuerzo de 3 o 5 milímetros y ambos viguetas cubren clavos más o menos hasta 6-7 metros y en excepciones podemos llegar a un poquito más largo. Después, como tercer elemento, lo que vamos a ver hoy es la viga tubular. La tenemos en dos tipos. Lo que varía realmente es la altura, una es de 25 centímetros y llega a cierta cantidad de clavos y la otra es de 30 centímetros para mayores demandas de cargas o longitudes. Tenemos 4 tipos de placas alveolares que vemos aquí, que van desde 15 centímetros hasta 30 centímetros de altura. Igualmente se calcula según su tipo de carga o el uso o la longitud que quiero cubrir, ¿no?
Y por último, aquí tenemos una imagen de una prelosa, que es prácticamente como una placa de viola a la mitad, se rellena de poliestireno para aligerar la losa y igualmente todos los sistemas, aquí por ser zona sísmica, tienen que llevar una capa de compresión con una malla electrosoldada. Aquí tenemos ya en foto, esta es la placa de viola, esta es la más grande que tenemos, la de 30 centímetros. Normalmente se fabrica en anchos de 1,20 aquí en las mesas de la fábrica, pero por ser un elemento más pesado, es una losa aligerada porque tiene los alvéolos, no es como una losa de concreto macizo, pero de todos modos llega a tener una placa de 10 metros, va a pesar como 5 toneladas, 6 toneladas. Y entonces, si a veces la grúa o el cliente no está dispuesto a tener una grúa con tanta capacidad de carga, tenemos la opción de dividirla a la mitad. Entonces se fabrica en piezas de 60 centímetros de ancho y el peso se reduce a la mitad. Como vemos en la foto de abajo, cubre clavos muy largos, entonces aquí vemos como un clavo de 10 metros y es autoportante a toda esta longitud, entonces no necesita siembra, ¿no? Y aquí vemos en esta foto la parte inferior de la placa de viola y este es uno de sus mayores ventajas que trae el concreto aparente, ¿no? Se fabrica en una losa, en un molde de acero y entonces se queda lisa la superficie por abajo. Entonces, en ciertas edificaciones como estacionamientos, en fábricas, en centros comerciales, etcétera, se puede quedar este acabado tal cual y ya no necesito gastar en otros acabados, ¿no? Además, el mantenimiento es muy bajo. Aquí tenemos la vigueta y bovedía, también en fotos. Normalmente, supongo que ya todos la conocen, se coloca dentro de las cadenas o de las traves. O sea, en un elemento de menor tamaño, normalmente no hay ningún problema de colocarlos adentro, ¿no? Se calcula con su apoyo correspondiente, que por lo menos es de 4 centímetros según norma, y coloca el entreeje que está indicado, el más común son 70 centímetros, y después se coloca la bovedía que aligera la losa y se coloca la capa de compresión. Tenemos aquí la vigueta pretensada y aquí abajo tenemos la vigueta alma abierta, ¿no? Que ya mencioné sus características. Aquí tenemos ejemplos de la prelosa. Aquí se ve, si bien viene la prelosa, nada más es como una plancha de concreto que trae cables de preesfuerzo también en la parte inferior y se rellenan estos espacios de poliestireno, como lo vemos aquí, y igualmente se pueden colocar las instalaciones y se cuela la capa de compresión. Para estos elementos, contrariamente a la vigueta y bovedía, ya se requieren grúas, ¿no? Entonces, pues siempre la primera pregunta para una obra es, ¿vas a tener grúa o no? Que ahorita ya la mayoría de las obras ya cuentan con alguna. O se tendría que poner un camión grúa para la instalación, se renta un día y ya se queda la losa instalada. Bueno, depende del tamaño. Aquí tenemos, ya llegamos al tema, esta es la viga tubular, ¿no? Como ya mencioné, tiene dos versiones, la de 25 y la de 30. Aquí tenemos todas las vigas cuando están entregados en la obra, se van marcados con su longitud, porque se entrega un plano desde Stiese donde va indicado en este tablero tengo vigas de 8,95, en el otro tengo de 7,20. Entonces, para hacer muy fácil la colocación, vienen indicados por zonas, por áreas de color y también con sus medidas, ¿no? Se colocan las vigas tubulares y en medio va el poliestireno. Pero vamos a verlo más al detalle hoy. No avanza. Ya hablamos que todos estos son sistemas prefabricados, ¿no? Un sistema quiere decir que consta de varios componentes. Aquí tenemos el elemento portante, que en este caso es la viga tubular, que
hay un alvéolo al centro para no hacerla tan pesado. De hecho, bueno, ahorita vamos a ver sus pesos. Después el segundo elemento es la bovedía de poliestireno, que realmente no tiene función estructural, ¿no? Also, la bovedía es una cimbra que se queda ahogada, que va a sostener el concreto y lo único tiene que cumplir que no se rompe mientras la transporto, mientras la instalo y mientras recibe el concreto de la capa de compresión. Después ya no tiene ninguna función, se podría retirar o se puede quedar, ¿no? Normalmente pues es más trabajo retirarla, entonces se queda. Después, el tercer elemento es el acero, que es la malla soldada, que hay de diferentes calibres, y algunos aceros adicionales, como son los bastones con momento negativo y a veces requieren algunos otros aceros. Y finalmente, el colado de la capa de compresión, que por lo menos tiene que ser con un concreto de 250, debido a que el concreto que usa la viga tubular es 750 para que no sea tan disparado, ¿no? Aquí lo tenemos esquemáticamente, el sistema, cómo se va juntando. Tengo la viga tubular, la pongo a distancias, a un entreeje, como la llamamos, determinado según los cálculos, ¿no? Normalmente es de 1 metro, pero si tengo cargas muy grandes para un jardín, voy a poner un jardín arriba o algo, entonces puede llegar a cerrarse hasta 60 centímetros, ¿no? En medio va la bovedía, que siempre se entrega prácticamente a la medida para cierto entreeje. Arriba va la malla electrosoldado y se procede con el colado. La viga tubular pues necesita siempre un apoyo, esto lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos los dos vigas. Ya dije que casi no tienen ninguna diferencia, nada más que es la altura. El peso varía, la de 25 pesa 79 kilos por metro lineal y la 30, 84 kilos por metro lineal. Also la diferencia es muy mínima. Ambos cuentan con torrones en la parte inferior, tienen 2 camas de torrones, uno a 3 centímetros, la otra a 3 centímetros desde el borde inferior. Y ahí se colocan, según cálculo, torrones de 3/8 o de media, ¿no? Y se puede usar una cama o se pueden usar 2, no siempre se usan los 4, ¿no? Y en la parte de arriba tenemos también refuerzo, pero colocamos cables de 5 milímetros que ya no aportan tanto a la rigidez o a la estructura y así del elemento, sino estos cables lo que hacen que regulan la contraflecha del elemento, ¿no? Para que no se haga excesivo. Y entonces se calcula también, se colocan 2 o se colocan 4. Y es para ambos vigas tubulares lo mismo. Se usa concreto de 350 kilos por centímetro cuadrado y se usa el acero de preesfuerzo que es de mucho mayor grado que un acero de refuerzo, ¿no? Sea de 4.200 o de 6.000. Tenemos aquí todo mayor información de la parte técnica de los elementos para cualquiera de nuestras losas en las fichas técnicas que se pueden encontrar en la página. Entonces ahí ya vienen especificados los pesos por metro cuadrado de losa, de sección simple o de sección compuesta, la inercia, a qué longitud puedo llegar con qué entreeje, etc., ¿no? Entonces, se puede tener como una idea previo que a qué longitud puedo llegar. Yo, por ejemplo, tengo allá mi casa, pero la sala de comedor tengo allá clavos como de 10 metros y lo puedo lograr o no lo puedo lograr con ciertos elementos, ¿no? Nosotros analizamos estos proyectos y recomendamos un sistema, also no siempre es la viga tubular lo mejor, ¿no? A veces es mejor la vigueta y bovedía, a veces es mejor la placa alveolar, dependiendo también de los requerimientos de los clientes. Entonces aquí tengo, la voy a pasar el rato. Vamos a ver cómo se instala. Entonces,
para la vigueta y bovedilla ya habíamos dicho que se pone adentro de las cadenas o de las traves. La viga tubular, como tiene un área mayor, ya no es tan fácil instalarla adentro de las traves. Se puede hacer, se hace un poquito complicado debido a, en una trave, pues tengo los anillos más cerrados, ¿no? La viga tubular mide 23 centímetros de ancho y muchas veces, y más en zonas de nudos, tengo los anillos cerrados a 10 centímetros o 15 centímetros. Entonces, se tendría que recalcular la trave, abrir los anillos en donde va la viga tubular y luego llegan a tener doble anillo en ambos costados de la viga tubular. La otra dificultad para esta instalación es que uso mucho tiempo la grúa porque primero los tengo que levantar de una por una y después la tengo que meter en un lado a la traba o en este caso en la foto en un muro de concreto y después regresarla para meterla en el otro lado de la traba, ¿no? Entonces es bastante tiempo de grúa que se va usando y pues time is money, ¿no? Es dinero al final de cuentas. Entonces es una opción cuando el cliente insiste que lo queremos hacer así, pero no es lo que normalmente recomendamos. Después tenemos la opción de instalarla en traves prefabricados o traves precolados. Se hace como una trave, como una T en de tira y se colocan las vigas tubulares pues arriba de que queda como una ménsula, ¿no? Y se pone a su entreeje. Tiene la ventaja que puedo subir, cuando tengo tableros rectangulares, puedo subir 3, 4 hasta 5 piezas a la vez, los coloco en un punto en el tablero y después la gente que está trabajando en la losa los mueve y los coloca en su posición final. También se puede colocar en estructura de acero, como vemos en la foto de aquí arriba. Y lo que más se usa y más instalamos es en traves fabricados en sitio. Les proporcionamos el cálculo de la ménsula para que se instala la trave con una ménsula, como se ve aquí. Se siembra la trave y sobre esta misma siembra, que bueno, es para la ménsula también, se coloca la viga tubular, ¿no? Y entonces se podría poner aquí cerca también otro puntal para garantizar la altura a la que quiero colocar la viga, ¿no? Entonces se coloca aquí arriba, igualmente en tableros rectangulares podría subir 3, 4 piezas juntos y se van recorriendo aquí sobre la viga. Como no es un elemento tan pesado, normalmente no hay ningún problema, ¿no? Eso, si tengo 80 kilos promedio por metro lineal, las vigas tubulares se recomiendan para instalaciones como de 6 a 10 metros. Entonces, en el peor de los casos, tengo 800 kilos. Entonces, sí, entre dos personas con un gancho, si la mueven bastante fácil, ¿no? Entonces, se colocan las vigas en sus posiciones en este apoyo. Después necesito aquí, la idea es no almacenarlo, ¿no? Aquí tuve una foto en la fábrica, se llegaron a almacenar porque el cliente pidió que retrasamos un día o dos la entrega finalmente. Ahí es muy importante que cómo la apoyo la viga tubular, ¿no? La viga está calculado para que apoye en los dos extremos. Es un elemento autoportante. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente la tengo que apoyar donde se queda prácticamente en las traves y no necesito puntales centrales, no necesito ningún otro tipo de siembra, ninguna siembra de contacto, lo que reduce también los costos. Si la tengo que almacenar o transportar, al final es lo mismo, necesito poner estos polines a 60 centímetros, como indica aquí, de los extremos, y tienen que estar bien alineados, porque como está la viga aquí puesto, así va a estar después puesta en la losa. Esto está calculado. Si yo la volteo, la invierto en el transporte o la pongo de lado, entonces la pongo bajo cargas y demandas para que no está hecho, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho este detalle.
no hay que, no la necesito aquí apoyarla en medio porque trae una contraflecha. Lo que hace el acero de preesfuerzo, cuando lo destenso, se transmite toda esta fuerza al concreto y se hace una pequeña curvatura aquí en el centro, dependiendo del lago. Lo que dije hace rato, los cables de arriba controlan esta curvatura para que no sea excesiva. Entonces, de preferencia es así, y si la tienen que llegar a almacenar la obra porque no está preparada la losa o por se descompuso la grúa o siempre puede haber muchas cosas, entonces se necesita almacenar tal cual como viene en el transporte. Nuestro personal está capacitado para ponerla correctamente en el camión y así tal cual como viene en el camión, así se tiene que almacenar, ¿no? Entonces, aquí pusieron estos colinas adicionales que realmente no se requieren, nada más como ya tienen los de arriba que son más cortos, para poner aquí los 60 centímetros los pusieron como pues, seguridad adicional, pero no van a trabajar mucho. Es muy correcto aquí, estos están más o menos bien alineados, entonces está de forma adecuada, ¿no? Aquí lo mismo es para el izaje, ¿no? Esos son puntos que repetimos mucho porque aunque lo platicamos, luego llegó a la obra y los agarraron aquí la eslinga en el centro y no para, ¿no? Porque como trae mucho tensión interna, la viga, si todavía agarro las eslingas aquí en el centro, aumenta esta tensión y lo que va a hacer es, se va a fisurar la viga aquí en la parte superior donde la tensión es mayor. Entonces, igualmente como están puestos los polines, pongo yo los slingas para el izaje, igual a los mismos 60 centímetros de los extremos. La otra cosa que tengo que cuidar es que la slinga es suficientemente larga para que este ángulo que me genera aquí arriba no es mayor de 90 o 100 grados, ¿no? Si yo lo tengo muy abierto, entonces también le va jalando mucho los extremos y entonces estoy poniendo como más fuerza a la viga tubular para que lo que está calculado o lo que es bueno para ella y al rato se fisura y pues se reclama y se tiene que ver. Aquí lo vemos que está correctamente hecho el izaje, vemos que sí está a 60 centímetros. Este izaje se puede hacer, hay unas como pinzas, como grapas o con eslingas. Con eslingas la mayoría de la gente se acomoda muy bien. Se ve que necesitamos poca gente para la instalación, entre 2 o 3 personas pueden instalar la losa. Normalmente hay una persona en el camión o 2 más bien que agarran las eslingas en el camión, que revisan las piezas que llegaron correctamente, que no tienen fallas. Y después hay otros 2 o 3 personas que no necesitan estar como especializados o algo así, no necesitan mucho conocimiento para eso, que los instalan en su lugar. Vemos que el ángulo de las eslingas es menor de 90 grados, entonces está muy bien hecho. A veces dicen, ay, mis eslingas ya nada más tengo de 4 metros y ya con esto los voy a bajar, pero se corre el riesgo que se fisura la pieza. Y aquí vemos la autopotancia, ¿no? Este es un buen ejemplo que se ve la autopotancia. Yo la apoyo nada más aquí en los extremos, se ve la ligera, aquí ya no tanto la flecha, pero no necesito ningún puntal adicional, no necesito poner ninguna siembra adicional. La viga, la autopotancia, lo que quiere decir es que aguanta prácticamente su peso propio y aguanta también colocar la bobería, la gente que está a la hora del colado y el concreto del colado, ¿no? Esta es como su función, aguantar todo esto. Una vez que ya está colado la losa y se tiene su resistencia final, entonces ya se trabaja como un conjunto y entonces ya la viga solito ya no tiene que tener ese trabajo. Entonces, pues la instalación va en este orden, se colocan las vigas, más o menos en sus lugares, después se coloca la bobería, como lo vemos aquí en los huecos, y se aprieta
Esta también es una desventaja si la quiero meter adentro de la trave, porque ya no la puedo mover. Y se quedan luego espacios entre la viga y la bovedía, y a la hora del colado se puede caer el agua del concreto, que ya me cambia la resistencia del concreto. O se puede hasta caer a la viga tubular si salto allá encima y si la piso y así, entonces también lo hace menos seguro. Aquí lo vemos desde la parte superior, se instalan las vigas, se colocan las bovedías y aquí los colocaron en ambos extremos para con esto ya poder dar el empujón para que quede bien apretado ambos elementos, ¿no? Y después, pues aquí siguen la instalación. La bovedía, dije, eso sí, aquí tengo un entreeje 100 y aquí 90, la bovedía siempre va a llegar a la medida que requiere el proyecto. También antes, cuando hacemos los despieces, cuando revisamos los planos, les vamos a pedir planos de instalaciones. ¿Esto por qué? Porque a veces, la mayoría de las instalaciones se hace por la parte de abajo, cuando pongo plafón. Cuando no pongo plafón, también se pueden, como en la vigueta y bovedía, anular la bovedía y colocar las instalaciones aquí dentro de estos espacios. Luego yo tengo luego estas bajadas de carga, ¿no? Tubos de 4 pulgadas o hasta de 6 pulgadas. Y si me llega un tubo de estos arriba de una viga tubular, pues entonces no la puedo perforar porque la destrozo completamente. Entonces, desde antes empalmamos ambos planos y vemos que todas las bajadas no caen donde hay una viga tubular. Podemos jugar con los entreejes. Also yo, si tuviera ahorita la bajada de carga aquí en esta viga tubular, en mi primer despiece, la movería, la haría en un entreeje de 80 en vez de 100 para que se libre el tubo, porque pues no puedo cambiar el proyecto arquitectónico, no puedo cambiar la taza del baño, o cambio la taza del baño, se cambia el muro del baño, se cambian los espacios, algo imposible, ¿no? Entonces, es importante esta parte, esta revisión previa y al final es como, se hace como un poco más de trabajo antes de empezar o antes de que todo quede bien, pero una vez que llegan los materiales a la obra, ya nada más se tiene que armar como un Lego. Also ya nada más se coloca cada elemento en su posición y ya listo, ¿no? Eso lo hace ya después muy fácil. Y mejor que cualquier problema que podría sale antes en el papel o en la computadora, en vez de ya está en la obra, cuando siempre los costos finales son mayores, ¿no? Aquí tenemos ya la losa instalada, also ya tenemos la viga tubular, la bovedía, ya se colocó la malla con sus pollos, con sus plástico para separar la malla de la viga tubular y garantizar que queda en medio de la capa de compresión y no pegado en la parte de abajo donde ya no trabaja igual, ¿no? La malla tiene la función de unir todos estos elementos. La malla lo que hace es que todo esto se hace como una forma monolítica, ¿no? Por eso también este apoyo en las traves colados en sitios lo consideramos como de los mejores porque se cuelan juntos las traves, la capa de compresión y las cuñas entre vigueta y bovedía, y esto lo hace ya como un elemento muy monolítico y trabaja todo en conjunto. La viga tubular, como son clavos mayores y genera más momento, más fuerza que la vigueta. La vigueta normalmente sí necesita bastones. Estos bastones se colocan como aquí arriba de las traves para evitar que se fisura de la traba. Entonces, como tiene la tendencia aquí, si pongo aquí la carga de aquí subir, entonces fuerza para contrarrestarla pongo estas varillas, que normalmente son varillas del 3 o del 4 que se colocan a 1/5 del clavo. ¿Qué quiere decir 1/5 del clavo? Quiere decir, si yo tengo aquí un tablero de 8 metros, mi bastón del centro de la trave para allá será de 1,40. Si de este lado tengo mi tablero de 5 metros, entonces pues aquí nada más será 1 metro, ¿no? Mi bastón estaría de 2 metros, más o menos así se calcula. El grosor y la cantidad, also a cada
cuánto lo pone, se calcula. Aquí tenemos otra foto donde ya está instalado, ya todo bien. Se ve muy limpio la obra. Esta es una de las ventajas, las prefabricados. Entonces, aquí este losa ya prácticamente está listo para venir con el concreto y colar lo que se hace aquí. El colado también, pues al final gasto la mitad del tiempo en el colado, porque para una losa maciza, por ejemplo, la tendría de por lo menos de 10 centímetros o de 12, 15 hasta 20 centímetros, ¿no? De puro concreto. Aquí la capa de compresión siempre va a variar, por lo mucho, de 5 a 7 centímetros. Entonces, es la mitad o hasta la tercera parte de concreto que voy a usar. Entonces, la gente, el colado no va a ser tan pesado para la gente porque pues acaban en la mitad del tiempo, ¿no? Se pueden colar, hay clientes que cuelan pues 500 metros en un colado con este sistema. Tenemos como prefabricadores, como fábrica, como industria, también hacemos todo bajo una buena cantidad de normas. Tenemos aquí la más importante que es el 11, que son todos los NMX. Entonces es, por ejemplo, la NMX 406 que regula los elementos portantes de concreto, que es la vigueta, que es la viga tubular, y así nos dice cómo se tienen que hacer las pruebas, habla de un montón de cosas. Y la 463, que es la de los aislamientos del poliestireno principalmente, ¿no? Entonces nosotros fabricamos completamente como nos dice la norma, por lo de la vigueta habla de los tamaños de los apoyos, que dice que es L entre 100. En la vigueta es así mismo, en las viguetas normalmente miden como 4 o 5 metros, entonces los apoyos mínimos tienen que ser de 4 centímetros, pero generalmente son como de 4 hasta 7 centímetros. Y la viga tubular, como ya es un elemento más largo, decimos que la tenemos como de 7, 8, 10 metros, entonces entre 100 serán 7, 8, 10 centímetros lo que tengo que apoyar. Entonces las ménsulas normalmente son de este tamaño, de 10 centímetros de ancho o de 15 cuando tengo vigas tubulares muy largos, ¿no? Obviamente está pues la canacero porque usamos el acero, hacemos pruebas en el acero que nos llega, que también incluye pues los torones. Y los NOM, los que regulan también cosas como los agregados, etcétera, ¿no? Entonces, trabajamos con estos, luego les apoyamos para cambiar algunas cosas. Aquí vamos a poner una pregunta, la pregunta 2. Creo les va a llegar como una opción de poder contestar A, B o C. Lo que vimos en la presentación, ¿a qué distancia de los extremos se puede izar la viga tubular? Entonces, ¿son 40 centímetros máximo, 100 centímetros máximo o 60 centímetros? ¿Oh? ¿Pusieron las dos preguntas? Pues, y la otra también, entonces, ¿qué es la autopotancia? Que también ya lo vimos, y ahí, que necesito solo apuntalamiento, que no necesito apuntalamiento, o que se sostiene solo con 2 puntos de apoyo. Y nos hacen el favor de contestar ambas preguntas para ver qué tan ya, bueno. Explícito es la presentación a nuestras evaluaciones. ¿Cuánto tiempo les dejamos con esto? Sí, nada más es A, B, C. No hay calificaciones, no se regaña a nadie si se equivocan.
todas las preguntas que hacen los contestamos al final. Entonces, los van juntando y ahorita que falta poquito, que acabamos, pues con mucho gusto los contestamos. ¿Les llegan las preguntas? Entonces sí puedo seguir, de todos modos pueden contestar, ¿no? ¿A qué tenemos para preguntas? Sí, pues. Ajá. Y entonces ahorita voy a mencionar algunas ventajas muy generales que son para todos los tipos de prefabricados, ¿no? Entonces primero vimos eso, todos los materiales que uso para la fabricación de los elementos están bajo un mucho mayor control de su calidad y este se refleja después en la durabilidad y de la resistencia del elemento fabricado, ¿no? Entonces, el curado, todo está como bajo algo como garantizado. En una obra ya luego ya quería hacer esto y ya me llueve y entonces todo cambia, ¿no? Y ningún elemento sale igualito al otro. Después tengo lo que ya mencioné un poco, la siembra. Una de las principales ventajas es la siembra. Ya no necesito la siembra de contacto, como vemos aquí abajo, que se usa para una losa maciza o una losa casetonada. Este losa, pues, este siembra es completa y cada losa, pues, la tengo que desmontar todo y la tengo que montar otra vez. Entonces necesito carpinteros, que es una mano de obra bastante especializada y es mucho trabajo tanto para el desmontaje y para el montaje. Además tengo que esperar que el concreto llegue a cierta resistencia, entonces necesito por lo menos 2, 3 juegos para poder seguir con las siguientes losas. Depende del ritmo de la obra, obviamente, ¿no? O aquí todavía tenemos losas pues, que usan puntales, que este es como un tipo para vigueta y bovedía. O también en la losa acero, por ejemplo, necesito todos estos traves secundarias. Tengo que colocar todo este siembra, prácticamente la elimino. La siembra que tengo en la ménsula casi es la misma que de todos modos voy a tener que poner para las traves y entonces casi se reduce a cero, ¿no? Y otro punto importante, pues es el poliestireno, me da cierto aislamiento térmico, lo mismo que tenemos con la vigueta y bovedía. Es un elemento que no transmite el calor ni el frío y entonces tengo mucho confort en el interior de la edificación, ¿no? Este es un plus. Y también hace la instalación pues muy rápido, ¿no? Ese también es uno de los puntos. Y esta es la idea, que no tengo tantas cosas en la obra, por eso decía que llega en el camión y luego lo instalo en la losa y si no tengo instalaciones, el siguiente día podría colar. O son un par de días más para las instalaciones y después ya. Gente que tenemos clientes que cambiaron de vigueta y bovedía a viga tubular y después ya no regresaron a la vigueta porque les encantó, ¿no? Porque cubren clavos muy grandes, todos los muros ya los puedo hacer divisorios. Después, no reduce mucho el desperdicio de materiales, así yo ya no tengo que pedir la arena y la grava, etcétera, y después se ensució y ahorita ya me quedó un resto y tengo todos los montículos por todos lados. Aquí, pues las vigas tubulares llegan las piezas exactas a la medida exacta como lo requiere el proyecto, ¿no? Eso no debe que sobrar ni una por ahí. Y la bovedía, para los entreejes también ya viene a la medida. Y aquí al final del tablero sí se hace el ajuste. Este sí se corta en obra porque no son tan milimétricas las obras, ¿no? Para garantizar que sí cubra hasta donde tiene que llegar. Entonces se hace un corte podemos proporcionar como unos resortes que se corta como con un alambre caliente o con cegueta o con un cuchillo, se corta muy fácil. Los restos, los desperdicios que salen de aquí, como vemos este cachito, se pueden embolsar y nosotros lo reciclamos. Lo recogemos en la obra, en la siguiente entrega,
y lo llevamos a la planta de regreso y lo reciclamos. Entonces es una cosa muy sustentable, ¿no? Todos estamos ya interesados en el medio ambiente y así. Y pues se hace la obra muy limpio en este sentido. Además, pues la instalo, puedo caminar encima en la viga tubular, no en la bovedía, pero lo hace bastante sencillo el trabajo. Después, por la reducción del peso, lo que platiqué de la losa maciza de 20 centímetros, pues, que pesa un buen en comparación con 5 centímetros de concreto, el peso cambia muchísimo, ¿no? Y entonces, me permite reducir primero, pues las solicitaciones sísmicas son menores, y también puedo reducir el acero en mis elementos portantes, tanto en las columnas, en las traves, en la cimentación, que luego es muy importante aquí en la Ciudad de México, en la zona del lago. Hemos cambiado, o nos han cambiado a sistemas de viga de bovedía y viga tubular por la disminución del peso. Bajaron de todo el edificio como 1 tonelada, y entonces la cimentación sí cambió, ¿no? Y se les hizo mucho más económico. Y aquí por fin tenemos unos proyectos, cualquier elemento puede funcionar para diferentes cosas. La vigueta y bovedía no es nada más para casitas o para edificios de 4 o 5 niveles. Aquí tenemos la pretensada, son edificios de 10 niveles que hemos realizado. Aquí son 4.000 metros cuadrados. La vigueta Alma Aviata, perdón. Hemos realizado hasta 23 niveles, 5 torres de 23 niveles aquí en San Ángel, que todavía está en proceso, creo que llevan 3 torres hasta ahorita, 22.000 metros cuadrados. Funciona perfectamente bien porque pues hacemos todas las memorias de cálculos, todo está analizado de antemano. Después aquí la viga tubular, también para edificios multifamiliares. Tenemos aquí otra obra en Azcapotzalco. Tenemos aquí otro muy parecido, que también es viga tubular. Y aquí un centro comercial, un estacionamiento de casi 8.000 metros cuadrados de placa alveolar, que también aquí dejaron el acabado aparente, ¿no? Que es la ventaja tanto de la pelusa como la placa alveolar, pero pues será otra situación. Y aquí tenemos con estructura metálica también placa alveolar, que fue muy rápido la instalación de esto, y igual como es un cuartel de la Marina, también se quedó como aparente, ¿no? Y no tienen mantenimiento, no tienen acabados, y además se construyó muy, muy veloz. Y ya con esto terminamos. Entonces vamos a pasar a las preguntas. A ver si me los pasan. Aquí me pasaron unos. Me preguntan si la losa es circular, se pueden cortar las viguetas pretensadas para ajustarlas al claro viable. Sí, exactamente. Estoy libre de poner cualquier forma, sean triángulos, curvas, ondulados, así que es muy fácil. Como las vigas van a un entreje específico, pues la deja una un poco más corto, uno un poco más largo, y ya se ve desde el plano. Pero también se podría cortar en obra con un disco, o si por algún cambio en el proyecto quedó largo, pues sí lo podría manipular en la obra, ¿no? No perforarlo, para estas cosas siempre nos tendrían que consultar y así, porque lo que se tiene que cuidar mucho es que no se quedan los torres expuestos, porque una vez que quedan expuestos ya pierden su capacidad, su fuerza, entonces ya no trabajan para lo que está calculado, y no se va a caer la losa, pero se va a deformar, y entonces no puede pasar eso, ¿no? Tengo aquí otra de Arturo Miranda. En una viga tubular embebida sobre una trave de concreto reforzado para fines de análisis estructural, se genera un apoyo simple o empotrado. Realmente todos lo calculamos como apoyo simple.
se podría darle cierta continuidad, pero pues es como un factor de seguridad más, ¿no? Eso todo se calcula como simplemente apoyados. Después, cuando se trata de vigas de apoyos metálicas, ¿qué tipo de consideración se utiliza para los conectores de corte o para qué se considera la losa como un diafragma tipo shear tip? Muchas gracias. Ay, este ya es muy de ingeniería. Sí. Ya podría contestar como por partes. Prefiero que les contestamos así en privado, ¿no? Voy a dar mejor que lo haga mi ingeniero, que hace todos los cálculos para que sea más detalle. Después, si tiene colados de 100 metros, ¿cómo personalizan el pretensado para las diferentes medidas? Por ejemplo, 5, 10, 8 metros, 10 metros. Bueno, se cuelan, lo vieron seguramente en una foto, se cuelan 5 piezas a la vez porque son mesas de 1,20 de ancho y la máquina pues así está, ¿no? Es fluido y entonces se cuelan los 5 piezas de 100 metros y después va la máquina de corte. Podríamos hacer una capacidad, tenemos una visita a planta donde se explican estas cosas. Y podríamos decir, entonces se va el disco, se corta prácticamente en una obra, se repiten muchas medidas, pero si yo tengo, por ejemplo, medidas de 8 metros y de 7,90 y 7,80, porque precisamente es un triángulo que se cierra, las cortamos a 8 metros y después se corta la otra de centímetros menos y 10 centímetros menos. En la vigueta pretensada es más fácil que ponen poliestireno en medio y se cortan después nada más los alambres. Pero en la viga tubular sí se cortan, si tengo la misma medida, se cortan los 5 a la vez, si no se cortan las 5 y después los otros como forma. Les invito a la visita de la planta, para que la gente de la planta les explica todo. Y aquí es otra pregunta de Abelino Vázquez. Personalmente no estoy de acuerdo en que se llama capa de compresión cuando también debe resistir tensiones. Es totalmente correcto. Me inclino más en llamarla diafragma rígido o sobrelosa. Sí, es correcto. Llamarla diafragma rígido ya prestaría para muchas discusiones y así. Lo revisamos y lo que resulta en el cálculo siempre es así, cuando llego a alturas ya mayores, como de 15 niveles o 20 niveles, entonces puede aumentar la capa de compresión para garantizar el diafragma rígido. También la malla electrosoldada que va dentro de la capa de compresión aumenta de su calibre, ¿no? Also empieza con una del 8,8 y termina con una del 4 o hasta de 2, dependiendo. Sobrelosa también no es nada más de compresión. Es muy común aquí en México, que lo llaman así. Podríamos proponer a los que hacen los manuales y los reglamentos, lo vamos cambiando. ¿Qué más? Puede utilizarse el sistema en edificios medianos o altos en zona de alta demanda sísmica, sobre todo por las consideraciones del diafragma rígido. ¿Tendrán algún ejemplo de esta revisión? Tenemos un webinar, creo en YouTube lo podrían resultar, si no lo vamos a dar también otra vez, el diafragma rígido, donde va explicado exactamente todos estos puntos. Sí se puede poner en zona de alta demanda sísmica, nada más, pues, como dije, se puede ser que aumente la capa de compresión y se tiene que poner un poco más rígido, ¿no? Pero se calcula, pero ¿cómo se calcula? Hay diferentes métodos, hay 3 o 4 métodos que se pueden usar, se explica en esta otra capacitación. ¿Existe alguna restricción en áreas mínimas para utilizar este sistema? O sea, pueden suministrar cualquier cantidad de un proyecto en concreto. Lo podemos hacer para cualquier proyecto, ¿no? Algunos hasta nos piden que nosotros la instalamos. Ya estamos haciendo esto en algunas obras. Puede ser cualquier área, ¿no?
y también puede ser combinada. Also, por ejemplo, no es mucho más caro que la Vigueta de Bobadilla, pero es tantito más caro, aunque tiene un entreeje mayor. Pero si yo tengo, por ejemplo, proyectos donde tengo claros de 8 metros o 10 metros o 7 metros, entonces es muy apto para la viga tubular. Pero luego tengo un pasillo, una franja donde tengo claros de 2 metros. Entonces nosotros recomendamos este pasillo con la vigueta pretensada. Entonces tenemos muchos proyectos donde van combinados diferentes tipos de elementos. O tuvimos una obra que los balcones los hicimos con prelosa para que tengan un peralete menor y estéticamente se vea mejor. Adentro era viga tubular y en la zona de elevadores, que eran clavos muy chicos, pusieron vigueta pretensada. Entonces, sí se puede combinar y se pueden usar áreas pequeñas. Y si tienen alguna otra pregunta, mándenla. Ok, aquí está. Pues el firme, bueno, voy a leer la pregunta. El concreto no resiste tensiones y la definición de diafragma rígido está establecido en las normas técnicas. El concreto sobre losa se confunde con firme, que va además de la losa, y este no sería cierto. Esta capa es parte de la losa. Sí, es correcto. Sobre losa a veces lo ponen, me han llegado proyectos donde se hace toda la instalación del sistema y al final ponen un sobrefirme por alguna razón arquitectónica principalmente y así. Entonces, pues tal vez hacemos una encuesta como lo podríamos llamar para que sea más uniforme. En todo México sí se dice mucho firme o capa de compresión, eso es lo más común que he escuchado. Es parte del sistema, no es algo que es adicional. Y no sé cómo vamos a hacer, pero vamos a contestar estas dos últimas. Sergio González pregunta, ¿este tipo de construcción es más caro que el sistema de construcción tradicional? No, also si tomamos todos estos los desperdicios y todo lo que implica, y así realmente es un sistema bastante económico, ¿no? Also la viga tubular, tal vez en otros sistemas donde tengo otras ventajas como la placa alveolar, que es un poco más costoso, pero allá pues tendrá la ventaja de los acabados, ¿no? Que ya no tengo que poner acabados. Aquí en la viga tubular, como tiene el poliestireno, pues pongo plafón o pongo yeso o tendría que poner cualquier otro acabado, ¿no? Y entonces, pues lo podría hacer la prueba de cuando ya tienes tu proyecto estructural, mándenos los planos para que le hacemos una propuesta, ¿no? Entonces nosotros pues analizamos su proyecto, recomendamos uno de nuestros productos y hacemos el presupuesto. Entonces lo puedo comparar usted mismo. Pero yo creo más o menos están bastante a la mano, ¿no? Nada más que los prefabricados tienen la ventaja que antes de cualquier cosa, antes de casi empezar la construcción, ya tiene el costo ya fijo de esta cosa. Also no hay tantos variables como en una losa tradicional. Ahorita, por ejemplo, pues subió el precio de la madera y entonces la siembra ya me cuesta más, ¿no? El acero ya también está en las nubes y entonces lo que había pensado que me va a costar ya no me cuesta. Y si usa esos sistemas prefabricados, pues los costos son mucho más acertados. Also, ya no van a cambiar, ¿no? O cambian en lo mínimo. Después aquí tengo otra, Arturo Rasgado otra vez. Excelente el sistema. Además, en un futuro pensarían hacer muros de concreto modulares, o sea, modular un proyecto con muros y viguetas pretensadas. Exactamente, ahí estamos trabajando en esto. Ahorita estamos también, somos especialistas en losas y nos enfocamos muchos años en losas. Ahorita estamos precisamente enfocándonos un poco más en muros, también principalmente en bardas y
y muros de, o sea, así como de colindancia o de entradas y cosas así, pero en un futuro sí queremos hacer casas completamente prefabricadas, ¿no? Also desde la cimentación hasta los muros, las losas, todo, ¿no? Que se tendrían que hacer modular, obviamente, para que tengan buen rendimiento, que no genere desperdicios, etcétera, pero esa es la idea. Entonces, pues con esto nos despedimos por el día de hoy. Si tienen más preguntas, no dudan, escríbenos y acércanse a nosotros y así con mucho gusto les explicamos cualquier cosa. Y me quedó una pregunta pendiente que pues, les vamos a mandar. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani, por tu aportación a este tema de viga tubular. Es sin duda un sistema, sí, muy especializado, pero también con muchas bondades y muchos beneficios para los edificadores. Ya cerramos el muchas gracias a todos por su participación. Los invitamos en lo subsecuente. Vamos a tener durante este mes algunas otras actividades relacionadas a los prefabricados. Les pedimos estén pendientes de sus correos, de las comunicaciones que tenemos en WhatsApp y demás. Y esperamos que estas actividades pues enriquezcan un poco más lo que ustedes hacen en el día a día de su trabajo. Muchas gracias y quedamos a la orden aquí en Semposa. Hasta luego.